Hola, buen día. Me olvidé de prender la luz. Ahí estamos, ahora sí. Te invito a compartir el Evangelio de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. El Evangelio que la liturgia nos propone hoy es el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 30 al 35, y dice así: La gente dijo a Jesús: ¿Qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Les dio de comer el pan bajado del cielo. Jesús respondió: Les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les respondió: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, creo que de alguna manera esto, siguiendo el hilo del Evangelio meditado ayer, nos va de alguna manera confirmando o invitándonos a navegar mar adentro de esta palabra. Entramos en el Evangelio en los relatos del pan de vida. Y el pan del cielo, el pan de vida, Jesús, yo soy el pan de vida. Bueno, ayer una de las cosas que comentábamos era sobre los signos, ¿no? La gente, había signos que revelaban la identidad de Jesús, el Mesías, el prometido, el que estaban esperando. Pero ellos no se quedaban en el signo que Jesús hacía, no profundizaban, se quedaban en lo exterior, en la parte externa del signo. Se quedaban en que habían comido mucho pan, que les había saciado. Ya no tenían apetito, estaban saciados porque habían comido mucho, se habían llenado la pancita. Bien, esa es la parte externa. Pero lo que estaba revelando ese signo, la multiplicación de los panes, era de que, de alguna manera, esa multiplicación de los panes iba a invitar al Señor a presentarse como el verdadero pan del cielo que baja del cielo, teniendo en cuenta la experiencia que había tenido el pueblo judío con el maná, en donde acá ellos le dicen al Señor: ¿qué signos haces para que creamos en ti? ¿Cuál es el signo? Habían tenido un signo importante. Con 5 panes habían dado de comer a más de 5.000 personas. 5 panes y se habían recolectado más de como 12 canastas, de sobra, mucho más de 5 panes. Lo que sobró incluso eran mucho más que 5 panes. Pero ellos no vieron ese milagro como un signo que revelaba la identidad de Jesús. No lo veían así. Entonces Jesús, en su misericordia y en su amor, en este diálogo que mantiene con ellos, va profundizando y va
revelando incluso quién es Él, para que comprendan y vean ese milagro como un signo que lo revela, que muestra su verdadero rostro. Dice, les aseguro que no es Moisés el que le dio el pan del cielo, mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Él es el verdadero pan, el pan de Dios que desciende del cielo y le da vida al mundo. Danos siempre de ese pan. La oración, nosotros podemos verdaderamente tomar estas palabras como una oración también para nosotros, como una petición. Señor, danos siempre de ese pan. Y Jesús le va a decir en este momento a los judíos y nos dice también a nosotros, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que desciende del cielo, el pan de Dios y que da vida al mundo. Resumido, más acotado, yo soy el pan de vida, el pan que trae la vida al mundo, el pan que viene del cielo, el pan de Dios. Yo soy el pan de vida. Y termina diciendo el Señor, el que viene a mí jamás tendrá hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed. Y creo que esto es lo que el Señor de alguna manera quiere. Todos aquellos que están tan preocupados por los que tienen hambre, por los que tienen sed y hacen verdaderas cuestiones, incluso desde la fe, cuestiones políticas, politizan tanto el Evangelio, que lo tuercen para el lado que conviene, ¿no? Entonces, el Evangelio sí, por supuesto que hay que denunciar, por supuesto que hay que denunciar las injusticias, por supuesto que hay que... Pero creo que de alguna manera estos que denuncian este tipo de cosas también necesitan un recordatorio, para no decir una denuncia. No olviden de qué se trata el Evangelio. No olviden de qué se trata el Evangelio, porque el Evangelio y la vida en Dios no significa recordarles a los políticos lo que deben hacer, ¿sí? O cómo hacer lo que están haciendo sin tener en cuenta todo el contexto de podredumbre que hay en la política. Porque verdaderamente hay una podredumbre. Y este recordatorio tendría que ser: no se olviden de predicar el Evangelio, denuncien las injusticias, pero todas las injusticias, todas. Denuncien las injusticias, pero no se olviden de predicar el Evangelio. No se olviden de predicar que el pan de vida, el pan que sacia la pancita, ¿sí? El verdadero pan es el pan de vida. Esto es lo que nos está diciendo el Señor hoy. No trabajen por los bienes de este mundo perecederos. Trabajen por el pan que nos trae la vida eterna. Y esa es nuestra labor. Esa es la labor de la iglesia. Por supuesto que hay que denunciar las injusticias. Por supuesto que hay que denunciar al que roba. Hay que denunciar la corrupción, al injusto. Pero por sobre todas las cosas para defender al pobre, al que está en situación de vulnerabilidad. No tengo ni la más mínima duda de todo eso. Pero ¿por qué yo, persona religiosa, espiritual, voy a defender esto? Porque estoy, de alguna manera, cuando cometo injusticias de este tipo, de corrupción, de robo, etcétera, etcétera, estoy faltando a la ley de Dios. Pero ¿en qué momento se habla de esa falta? De que se está faltando a la ley de Dios. ¿En qué momento se habla de eso? ¿En qué momento se pone a Dios en el medio? Cuando un religioso hace una denuncia de este tipo,
a Dios lo pone en el medio con su misma persona. Porque Él es una persona que cree en Dios por su investidura sacerdotal, religiosa, lo que sea el voto que tenga. Entonces viene en nombre de Dios, en nombre de la Iglesia, a denunciar tal cosa y tal otra, la injusticia, la corrupción, el robo, el hambre y como consecuencia el hambre que provoca en el pueblo. Pero ¿en qué momento esa denuncia es realizada también con palabras? ¿Por qué denuncio esto? No solamente por mi investidura, porque ahí pone a Dios por delante, su investidura, sin decir palabras. El tema es que lo tengo que hacer cuando predicando el Evangelio, digo, a Dios no le gusta esto que estás haciendo. Ahora, otro punto que me parece importante rescatar y que me parece que es sumamente importante. O sea, ¿en qué momento Dios le habla así a gente que dice que no cree en Dios o que demuestra con sus hechos que no cree en Dios? La palabra de Dios es para todo, pero los profetas, cuando fueron enviados, no fueron enviados para los paganos, fueron enviados para el mismo pueblo que se estaba corrompiendo. El profeta es intra, es dentro de la iglesia. Cuando se envía un profeta a denunciar, a hablar, sí, también se lo hace en el mundo, en el nombre de Dios, no hagas esto, qué sé yo, pero de ahí a politizar el Evangelio y a decir todas las que se acuerdan, de hecho, el tema es, lo escandaloso, es que se acuerdan con ciertos gobiernos de cierta bandera política, pero no se acuerdan de todos los otros, se acuerdan de una parte, de aquellos con quien ellos fanatizan, o sí, pero bueno, de aquellos con quien ellos simpatizan. A eso no los tocan, aunque hayan sido los peores corruptos que hayan existido en el mundo o en nuestro país. De ellos no se acuerdan. Queremos volver atrás, queremos volver a la cebolla de Egipto. Y ahora, no importa cómo o qué, pero todo viene bien cuando algo ataca a aquel con el cual no simpatizamos. Y en el nombre de Dios nos unimos. ¿A qué? A denunciar el hambre del pueblo. Ahora vamos al Evangelio. Y el nombre de Dios y el pan de vida, ¿dónde quedó? El verdadero pan del cielo que descendió del cielo, el pan de Dios, el que Dios nos da, que Jesús hoy dice, yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida. ¿Dónde quedó nuestro Señor? ¿Dónde quedó en todo esto? Porque Él nos dice aquí, yo soy el pan de vida, el que viene a mí jamás tendrá hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed. Y me pueden llegar a decir, eso es un mensaje espiritual. ¿Ah, sí? Mira, yo te digo que cuando una persona cree en Dios, cree en el pan, en el verdadero pan de vida, no se desespera, no se inquieta, confía, se entrega, espera en el Señor, ama, no se llena de odio, de resentimientos, de bronca, ama.
En el amor aprende a orar por los demás. En el amor se hace cargo de sus propias culpas. En el amor comprende y ve la vida de otra manera. Cuando nos unimos a la mirada divina, las cosas cambian. Las cosas cambian. No me enojo con el resto. Pongo de mi parte. Yo recuerdo que en una oportunidad, hace unos años atrás, me llamaba la atención, hace unos cuantos años atrás, no 2 años atrás, hace unos cuantos años atrás, caminaba por el centro y veía que cada vez había más niños y más viejitos vendiendo cosas, caramelos, churros, pañuelitos. Y digo, el viejito, me daba cosa ver a viejitos en el centro vendiendo. Y yo digo, estas personas deberían estar descansando del trabajo de toda una vida. Pasa que estamos en momentos en donde la cultura del trabajo no está muy promocionada, sino que a lo que se le dio rienda suelta fue la cultura de los derechos. El derecho, tengo el derecho de tener, tengo el derecho de coso, ¿por qué aquel tiene y yo no? ¿Realmente lo vende Dios a eso? ¿Realmente vende Dios ese tipo de derechos? ¿Por qué no promover el trabajo? ¿Por qué no ayudar? Me acuerdo que había hecho organizado una cruzada de la caridad, la había llamado. Una cruzada de la caridad. La cruzada de la caridad era buscar cómo ayudarnos, no me acuerdo bien en qué consistía, pero era como que verdaderamente cuando sabíamos de alguien que estaba pasando verdaderas necesidades, porque una de las cosas que me preocupaban mucho era de que hay personas que hicieron estudios de las personas que piden en la calle. En esos estudios, que los salieron en una revista seria, en donde se hacía todo este tipo de investigación, estas personas que pedían en la calle resulta ser de que mandaban sus hijos a buenas escuelas, se vestían como gente de la calle, pero no eran gente de la calle. Y pidiendo, ganaban más que otro que a lo mejor trabajaba 8 horas en una fábrica, o como empleados, o como lo que sea que consiguieran. Y ganaban mucho más. Pidiendo, el trabajo era pedir. Es como cuando sucedió esa cuestión acá en Córdoba, que se hizo de la policía que no actuó, y salieron a los vándalos a romper, a robar en los negocios, a todo, y cuando se llevaban y le preguntaban, señora, ¿se está llevando, está robando? No, este es mi trabajo, lo respondió así, de esa manera. El trabajo era robar. Entonces, una de las cosas que me pregunto muchas veces es, ¿a quién le debemos dar? ¿Dónde debemos ejercer la caridad? La caridad debe ser ejercida en un lugar en donde haya verdadera necesidad. Verdadera necesidad. Y ese es el tema. ¿Dónde ejerzo la caridad? Y buscar hacerla de una manera tal que ayude. No es darle simplemente la comida al pobre, que uno lo ve así, de esa manera. Lo ayudamos a los pobres. Ay, mira vos, ¿qué le diste? Le di comida. Ah, mira vos, le di comida. Y si pensáramos de una manera distinta, y si ayudo a ese pobre o busco una manera de hacer una cruzada, como había pensado en ese momento,
de ayudarlos a conseguir trabajo, a enseñarles, a buscar la manera de que se ganen con trabajo las necesidades de cada día. Pero, claro, hay que trabajar. Y no estamos acostumbrados a eso. No están acostumbrados a eso. Entonces, está faltando la caridad si no lo haces. Estamos pensando mal. Estamos pensando mal. Hay una dinámica de pensamiento que está muy torcido. La caridad se ejerce para lavar la conciencia. El otro es un ser humano como yo, pero no me importa mucho. Yo estoy en la mía, el otro está en la de él. No hay verdadero interés. Ese es el tema. Entonces el otro siempre va a ser una piedra en el zapato. Pero miremos las cosas como son en realidad. Miremos las cosas como son. Dar por dar. Que cada cual cumpla su rol. La Madre Teresa de Calcuta, una de las cosas que siempre me llamó la atención, es que ella dio una catequesis mundial sobre la verdadera necesidad. Una catequesis mundial sobre lo que es la caridad en la verdadera necesidad. La caridad, hermanas de la caridad en la verdadera necesidad. Ella dio una catequesis mundial y salió a combatir. El 90% de su trabajo apostólico fue combatir proféticamente a los gobiernos de turno. Dio un ejemplo que cayó a los gobiernos, los cayó. ¿Quién podía decir algo sobre la Madre Teresa? Nadie. Porque ejerció su profetismo de otra manera, con obras. No tanto con palabras. Me lavo la boca hablando de lo que debería ser, ¿sí? Pero ¿y Dios dónde está? Por otra parte, decía recién que el profeta fue enviado a su mismo pueblo para denunciar las injusticias que se estaban cometiendo porque estaban faltando a Dios. Ese es el tema. Aquel que no cree, ¿cómo puedo ejercer un profetismo? Puedo hacer denuncias para defender, pero la cuestión no es mandarla ahí. O sea, ¿la iglesia en dónde está actuando? ¿Cómo hacemos? Todos como iglesia, hay sectores de la iglesia que hacen verdadera caridad y es para sacarse el sombrero, porque son otros Cristos sirviendo a los demás, a los que tienen verdaderas necesidades. Pero el resto, ¿cuántos somos los bautizados? Ahora, ¿qué le puedo llegar a decir a otros que no creen? ¿Qué le puedo denunciar? En el nombre de Dios, ¿qué le puedo decir? Está faltando a Dios. Y estoy faltando a Dios, pero si yo no creo en esto. No estoy faltando en nada en realidad, porque yo no creo. Entonces, ¿cuál debería ser la misión de la iglesia? Para mí, la misión de la iglesia debe ser para adentro. Y formaría ministerios de la caridad, que capaz que no hayan muchos. Acá en Córdoba hay uno que se destaca, el de Manos Abiertas, y que es una belleza lo que se sabe que se hace. Es una belleza. Es una belleza. Toda la gente que trabaja ahí, que es mucha, profesionales, todo de una manera increíble, sirviendo a personas en la Casa de la Bondad, por ejemplo, es una belleza. Pero son pocos. A pesar de que hay muchos, son pocos para la cantidad de personas en situación de calle,
por la cantidad de personas en situaciones difíciles de vulnerabilidad extrema, de hambre, de salud. Acá sin más, en el hospital de niños, hay niños que llegan en su cabecita. Eso me llegó, una información de alguien que estaba en el hospital de niños, con huecos en la cabeza, la cantidad de piojos, y se rascan. Con huecos en la cabeza por la cantidad de piojos. Gente que está sufriendo hambre y que está en nuestras periferias. No estamos hablando del África, estamos hablando de las periferias de Córdoba. Personas que te tocan la puerta y que no pueden ni hablar porque tienen la mente quemada por el Paco. No sé si será el Paco o qué. Me dijeron que se drogan hasta con nafta, no sé cómo hacen. ¿Y cómo haces ayudar a esas personas cuando no estamos preparados para ayudarlas? Porque el que se le quemó la cabeza por la droga no piensa, no razona, ya no entiende ni lo que es el bien ni lo que es el mal. ¿Y cómo ejercer, cómo vivir en la caridad? Deberíamos formarnos. Debería haber hoy formación en las parroquias, por ejemplo, para personas que tienen están en esa situación de gravedad extrema incluso. ¿Cómo hacemos ayudar? Dar lo que me sobra y bueno, pero si se lo doy a alguien que verdaderamente lo necesita, no sé. Eso es algo que... Por eso, ¿a qué voy con todo esto? Con todo esto lo que quiero decir es que no estamos haciendo lo correcto porque estamos llevando o queriendo llevar pan al que tiene necesidad del pan del cielo. Le estamos dando pan de panadería. Pero el pan que están necesitando nuestra gente, todos nosotros, el pan que estamos necesitando verdaderamente es el pan del cielo. Ese es el pan que estamos necesitando. Y nuestra labor como iglesia es llevar el pan del cielo. Olvidarnos de la política y del que está en el turno en este momento. ¿Qué tenemos que hacer por los gobernantes? Orar por ellos. Al que es corrupto, que lo lleven preso y ¿cómo es? Se le acomode la cabecita y el corazón y comprenda que por ahí no va. El político es un servidor del pueblo. No un servidor de sí mismo. Y la iglesia también es una servidora. También estamos llamados a lavar los pies de nuestros hermanos. En el nombre de Dios. Pero principalmente llevándoles el pan que calma toda hambre y toda sed. Toda hambre y toda sed. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. ¿Espiritual? Vuelvo a repetir lo que dije hace un rato. ¿Espiritual únicamente? ¿Verdaderamente creemos que Dios, nuestro Padre, se va a olvidar de sus hijos? Leamos Mateo 6, 24, me parece que es. Leamos lo que dice sobre la verdadera y divina providencia
la palabra de Dios. Isaías 49. No me acuerdo el versículo. Si tu madre se olvida de ti, yo no, te tengo escrita en la palma de mi mano. ¿Cómo se va a olvidar Él? No se olvida. No tenemos experiencia de lo que es la divina providencia porque no estamos llevando el verdadero mensaje. No estamos llevando el verdadero pan que calma toda hambre y toda sed. Si yo que he visto a los lirios del campo y a las aves del cielo les doy de comer, ¿cuánto más a ustedes? ¿Cuánto más a ustedes? ¿Por qué tenemos hambre material? Porque nos falta el pan espiritual. ¿A qué Dios estamos predicando? ¿En qué Dios estamos creyendo? Verdaderamente creo que todo depende de mí y del gobierno de turno, que ni siquiera se dice católico, ni de fe. O sea, a lo que voy es, a mí no me importa en lo que el otro cree o no cree. A lo que voy es que no le podemos hablar en un lenguaje cristiano, católico, a alguien que está hablando un lenguaje, otro tipo de lenguaje, más allá de que las cosas las haga bien o mal. Estamos hablando en idiomas diferentes, el otro no me va a entender. Entonces tengo que hablar con mi lenguaje de fe a aquellos que creen, a los que me van a entender. Pero pasa que a veces ni nosotros entendemos. Hicimos a un Dios tan a nuestra medida que lo hicimos incapaz de todo. Al Dios de los imposibles lo redujimos a un Dios humano y no divino. En donde si yo no hago tal cosa, Él no va a poder ayudarme. Entonces las cosas dependen de mí y de mi voluntad y de la voluntad de los hermanos y de las otras personas y de los demás, y no de la voluntad divina. Si yo misma cierro las puertas del cielo para que Dios entre y pase por mí y ser su canal para llegar a bendecir a todos los demás, si yo que hablo en su nombre le cierro las puertas a Él, ¿por dónde entra? ¿Por dónde pasa a la vida de mis hermanos? ¿Por dónde? Dejo de ser instrumento, dejo de ser canal para ser un servidor de las cosas de este mundo, de la gente de este mundo, de los gobiernos, el que toque en el momento. Dejo de ser una persona de Dios y de fe para convertirme en alguien que únicamente depende de las cosas que el hombre haga, piense, diga, del ser humano. ¿En dónde he puesto mi confianza? Salmo 1. Salmo 1, ¿se acuerdan? Danos el pan de vida, Señor, pero abrinos el corazón para poder dejarte entrar. Pan de vida, pan de vida, pan de vida. Déjanos entrar. Déjanos abrir nuestro corazón para que te dejemos entrar. Y dejarnos entrar en tu corazón, Señor. Y conocerte un poquito más. Y comprender que tú eres el pan de vida, el pan de Dios que desciende del cielo para nosotros, para traernos la verdadera vida, la vida en abundancia. Tú que eres la divina providencia y calmar así en nosotros toda hambre y toda sed. Amén. Que tengas un bendecido martes. Hasta mañana, si Dios quiere.